Buen día a todos, en este video voy a resolver el siguiente límite. Bien, entonces como en el ejercicio anterior yo voy a considerar una circunferencia trigonométrica que sería una circunferencia centrada en el origen de coordenadas del plano cartesiano y de radio igual a 1, ¿no es cierto? Ahora estoy considerando acá el ángulo alfa y el arco que forma ese ángulo en la circunferencia trigonométrica, ¿no? Este ángulo es el formado con el eje X, ¿no es cierto? Ahora a nosotros nos interesa los valores de alfa que estén muy cerca a 0, ¿no es cierto? O sea, cuando alfa es un arco pequeño, ¿no es cierto? Cuando alfa forma un arco pequeño ahí, ¿no es cierto? Ahora yo voy a asumir que alfa está en el intervalo menos pi medios a pi medios, o sea, alfa está cerca a 0, podría ser por acercarse positivamente o negativamente, ¿no es cierto? O sea, alfa podría ser positivo o negativo. Voy a considerar por tanto este intervalo, ¿no? Vamos a colocar acá alfa está en el intervalo desde menos pi medios hasta pi medios. ¿Qué más? Bueno, acá ese intervalo menos pi medios a pi medios lo voy a dibujar por acá. El arco que generaría sería desde menos pi medios, o sea, desde acá hasta, pasando acá por el 0, el ángulo 0, y pi medios que sería por acá, ¿no es cierto? Ahora yo voy a analizar la parte positiva, o sea, cuando alfa es positivo. ¿Qué ocurre con el coseno del ángulo alfa? Ahora voy a dibujar acá el coseno de alfa, ¿no? Recuerden que si yo quisiera dibujar el seno de alfa sería simplemente trazar una perpendicular desde el punto P hasta el eje X, ¿no es cierto? Entonces trazamos para dibujar el seno y recuerden que el seno de alfa es este segmento, la longitud de este segmento, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque acá se forma un triángulo rectángulo y bueno, el seno sería el cateto opuesto alfa dividido entre la hipotenusa que vale 1, ¿no es cierto? Nos quedamos con este segmento, la longitud de este segmento. De modo similar obtenemos el coseno, ¿no es cierto? Voy a dibujar acá el punto Q, donde bajamos y bueno, dibujamos acá el coseno de alfa, ¿no es cierto? El coseno de este ángulo sería simplemente la longitud de este segmento. Ahora, ¿cómo así? Bueno, el coseno de alfa sería cateto adyacente, que sería este segmento, dividido entre la hipotenusa, que sería todo este radio, ¿no es cierto? Que es igual a 1, por eso solamente nos quedamos con este segmento como el coseno de alfa. Ahora observemos qué ocurre si alfa empieza a moverse, ¿no? En la medida que alfa se acerque cada vez más a 0, el coseno de alfa empieza a aumentar y el seno de alfa empieza a disminuir, ¿no es cierto? ¿Qué tanto empieza a aumentar el coseno de alfa? Empieza a incrementarse tanto hasta aproximarse cada vez más al radio, que sería igual a 1, ¿no es cierto? Entonces el coseno de alfa, cuando alfa es pequeño, cuando alfa se acerca a 0, podríamos pensar que se acerca a 1, ¿no es cierto? Ahora, quiere decir que nos interesa saber qué ocurre si nosotros tenemos la diferencia 1 menos coseno de alfa, ¿no? ¿Hacia dónde se acerca? Debería de serse 0 en la medida que alfa sea 0, ¿no es cierto? Se aproxime a 0, mejor dicho, ¿no es cierto? Entonces, para eso yo voy a trazar el segmento QR, ¿no? Ese segmento vamos a darle que la longitud de ese segmento sea igual a m. Entonces, si la longitud de ese segmento es igual a m, ¿cuánto vale esa longitud? Vamos a ver que esa longitud es igual a
la longitud del radio de la circunferencia trigonométrica, o sea 1, menos el coseno del ángulo alfa, o sea 1 menos coseno de alfa. Entonces lo que yo voy a hacer es analizar qué ocurre con la diferencia 1 menos coseno de alfa cuando alfa es positivo, y luego también a partir de ahí voy a deducir qué ocurre cuando alfa es negativo. Estoy considerando alfa en este intervalo, ¿no es cierto? Ahora, si alfa es positivo, entonces, ¿qué ocurre con esta diferencia? 1 menos coseno de alfa. 1 menos coseno de alfa es la longitud de este segmento, ¿no? Es igual a m en este caso. Ahora, ¿qué relación hay entre m y el ángulo alfa? Ahora, para eso vamos a trazar acá este segmento, ¿no? El segmento de longitud, en este caso L, supongamos que L es la longitud del segmento PR, ¿no? Acá está formándose un triángulo rectángulo, vamos a colocar acá el ángulo recto. Y bueno, este M, el valor de M sería la longitud de uno de los catetos de este triángulo, ¿no es cierto? Entonces acá tendríamos que M sería 1 menos coseno de alfa, eso es lo que vale M. Eso es menor que el valor de esta longitud de esta hipotenusa, ¿no es cierto? O sea, sería, vamos a colocar la longitud de este modo así. Esto denota la longitud de este segmento de recta que une P con R, perdón. Ahora, esa longitud es menor que la longitud del arco de circunferencia que une P con R, ¿no es cierto? Esa longitud mide alfa, ¿no es cierto? Entonces eso es menor que alfa. Ahora yo estoy tomando alfa mayor que 0, ¿no? Entonces yo podría considerar, acá vamos a colocar así, por acá sería el 0, ¿no? El coseno no sobrepasa a 1, ¿no es cierto? Entonces es positivo por acá y por acá está menos alfa, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre entonces? Quiere decir que podemos nosotros pensar que el menos alfa es menor que 1 menos coseno de alfa, y esto es menor que alfa, ¿no es cierto? Ahora, si alfa es positivo, yo también puedo escribir, en lugar de alfa, podría escribir valor absoluto de alfa, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puedo, a partir de ahí, yo podría escribir esto de esta manera, ¿no? Acá, valor absoluto de 1 menos coseno es menor estrictamente que valor absoluto de alfa, ¿no es cierto? Acá podemos agregarle esto, ¿no? Pero tenemos esa desigualdad, ¿no es cierto? Llamémosle 1 a esta desigualdad. Ahora, si alfa es negativo, entonces menos alfa sería positivo, ¿no es cierto? Y como menos alfa es positivo, vale la desigualdad dada por 1, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar acá, vamos a colocar esto así, 1 menos coseno de alfa, de menos alfa en este caso, ¿no es cierto? Menor que valor absoluto de menos alfa, ¿no? Ahora menos alfa es positivo, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso entonces? Nos interesa este lado, ¿no? Pues acá igual voy a colocar acá así. Entonces esto es coseno de menos alfa, recuerden que es igual a coseno de alfa. Ahora valor absoluto de menos alfa es lo mismo que valor absoluto de alfa, ¿no es cierto? Entonces
tanto cuando alfa es positivo como cuando alfa es negativo, se cumple la desigualdad dada por 1, ¿no es cierto? Entonces vamos a usar esta desigualdad para probar que justamente el límite de coseno de alfa cuando alfa tiende a 0 nos va a dar un valor específico, ¿no? Ahora vamos a suponer, entonces decimos sea epsilon mayor que 0. Tomemos delta igual a epsilon, que es positivo, ¿no es cierto? Ahora decimos si alfa está en el intervalo desde menos pi medios hasta pi medios, y además tenemos lo siguiente, ¿no? Alfa menos 0 es menor que delta, que es igual a epsilon, recuerden. Entonces, ¿qué ocurre, no? ¿Qué estamos diciendo acá, no? Si alfa está entre menos pi medios y pi medios, y además está a una distancia del 0 menor que delta, entonces, ¿qué ocurre con esta desigualdad? Esto es lo que me va a interesar, ¿no? 1 menos coseno de alfa en valor absoluto, eso que es igual, esto es menor, y hemos visto que tanto si alfa es positivo o negativo, eso es menor que valor absoluto de alfa, ¿no es cierto? Ahora, valor absoluto de alfa menos 0 es lo mismo que valor absoluto de alfa, eso dice que es menor que delta, ¿no es cierto? Eso es nuestra hipótesis, estamos asumiendo que esto ocurre, entonces esto es menor que delta, que es igual a epsilon, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, ¿qué podemos decir acá, no? Que 1 menos coseno de alfa es menor que epsilon, ¿no? En otras palabras, si nosotros tenemos sea epsilon mayor que 0, dado un epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que si alfa está en el intervalo menos pi medios hasta pi medios y se encuentra a una distancia del 0 menor que delta, entonces el coseno de alfa está a una distancia de 1 menor que epsilon, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa en otras palabras? Lo que significa que el límite, vamos a colocar acá, por lo tanto, el límite de coseno de alfa cuando alfa tiende a 0 es igual a 1, ¿no es cierto? El límite de coseno de alfa cuando alfa tiende a 0 es igual a 1, ¿no? Entonces, con esto terminamos esta cuenta, ¿no es cierto? Entonces continuamos en el siguiente video.